familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Para entender la realidad, hay que mirarlo todo. Andrea Recupero te invita a la vuelta completa. Micrófonos en todas las direcciones. La vuelta completa en AM530. Somos Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a La Vuelta Completa. Estamos en vivo en este especial día feriado, ¿sí? Y queremos compartir con ustedes 2 horas de radio, de información. Hoy, como todos los viernes, por supuesto, ustedes ya están listos. Los que adoran este momento y los que lo detestan también, en iguales proporciones. Vamos a darle la bienvenida con la cumbia que elige y que cata primero, ¿sí? El doctor Mayo.
¿Qué tal, Mastra? ¿Cómo estás? Hola Andrea, ¿Te recupero. hace doler el pecho esta cumbia? Pero no sabes, casi me sofoco. Tremendo, tremendo. Me hace doler el pecho de Leo Mattioli sonando en la 530. Buen viernes, buen fin de semana largo, buen todo para ustedes. Eso es lo que les deseamos. Como siempre les digo, en el medio de la adversidad hay que tratar no de ser un pavote, por favor, y de reírse sin sustento. Y de, No como llenas. claro, cultivar el optimismo absurdo. Pero bueno, tratar de conservar el buen temple, de buscar algún artilugio, no sé, alguna salida que nos ayude, ¿no? En este momento, fin de semana largo, vísperas del Día del Niño, estaba viendo los informes acerca del consumo y de qué es lo que está pasando con los juguetes, ¿no? Porque los pibes lo que quieren el Día del Niño es un juguete, ¿sí? Después, bueno, viene la abuela o el tío y trae ropa y trae otras cosas que siempre son bienvenidas, pero bueno, los chicos están esperando un juguete. Y los informes indicaban que se está gastando muy poco para este Día del Niño porque el gasto promedio es de 20.000 pesos. Y la verdad que no sé muy bien, ustedes me van a decir, los que tienen niñas, niños alrededor, qué es lo que les gusta a los pibes ahora, a los que son chiquitos. Pero me imagino que con 20.000 mucho no podés dejar en la juguetería. O sea, no, pretender en la juguetería. Estimo que no, sí, que muy poco. Creo que muy poco. Creo que muy Algún poco. jueguito Sí, de caja había, medio sencillo. sí, rompecabezas, algún juego didáctico, maderitas, también cosas para masa, que les encanta a los pibes la masa. Bueno, pero depende de la edad que tengan, no vas a ir con un pibe de 11 años a regalarle un tacho de masa. No, ya ni un juego de la boca, un pibe de 11 años te lo regalan. Claro. Bueno, y el básico en jugueterías era 40.000 pesos. O sea, los juguetes más económicos, 40.000 pesos. Por lo tanto, bueno, con el panorama que tenemos en estos días, Mastra, de una clase media que, según las encuestas y según las distintas consultoras que estuvimos observando en los últimos días, está con más dificultades para llegar a fin de mes. Dificilísimo, ¿no? Darle un gusto a los pibes o justo regalarles el juguete que esperan, porque no hay nada más bonito que eso, ¿no? Que a veces los chicos quieren algo y esperan el día de Navidad o esperan un día específico, el de su cumpleaños o el que funcione en cada familia para tener ese, ¿no? Y bueno, y hay que ofrecer otras cosas o ninguna. Muchas familias no pueden ofrecer ninguna. Seguramente ninguna. Hay muchas colectas que se están organizando para este domingo y que incluso van a seguir después del domingo, porque también lo que está pasando es que saben que a la gente le está costando mucho y todo, incluso participar y acercar una donación, un juguete, una pilcha. Entonces se extendieron los plazos para tener más tiempo para juntar juguetes y ropa para pibes. Sí, en buenas condiciones. En buenas ¿no? condiciones, por supuesto. Yo no sé, además, como han cambiado un poco también las características de las ciudades, de las grandes aglomeraciones, por lo menos en su gran mayoría, había un juguete clásico que no es tan caro, para los varones al menos, que era la pelota. Claro. Me parece que ahora medio que la pelota... Y bueno, porque sí, en la plaza, pero tampoco en la plaza se puede jugar mucho porque no se puede está jugar prohibido todo en las Exacto, plazas. exacto, sí, está sí, prohibido sí. el espacio público, usar el espacio público. Claro, el espacio público está Sí. prohibido pisar el césped en la plaza. Macho, si no piso el pasto, ¿qué hago en la plaza? Tal cual. Entonces, como que, salvo que sean plazas que tienen espacios específicamente destinados a la actividad deportiva, el resto de las plazas comunes medio que se complica un poco. Además, como hay tan pocos espacios verdes en la ciudad de Buenos Aires, o sea, te pones a jugar a la pelota y lo más probable es que revientes a un abuelo de un pelotazo en la cabeza, Claro, sí, bueno, hay que un zonas perro lindas. te corra la pelota. Ahí por el barrio, por Saavedra, está el parque ese que es enorme. Claro, el Sarmiento. Sí, también está bueno toda la zona de la reserva, pero ahí no se puede jugar a la pelota. Pero hay algunos paseitos que están buenos en la ciudad para disfrutar. Y hoy está fresco. Hoy está fresquito, pero bueno, bastante no sé fresco. qué dice el pronóstico para el domingo, esperemos que no Lluvia. llueva. ¡No! Yo no te quiero, pero me parece que sí, que se Bueno. vienen días de lluvia.
Quizás se Chocolate pueda con trazar churros. hasta el lunes. Quizás Tales ideas. que- A Carlos le cayó pésima la idea. Carlos Di Mare está en la operación técnica como todos los días. Está Pablo Casasola poniéndonos al aire por streaming. Vi que hay gente streameando. Muy bien. Muy bien. Está Dieguito Mayo. Asistencia perfecta este feriado. ¿Viste? Pero Casi. cuando dije chocolate con churros, dijo, ay, no, yo estaba cuidándome. Bueno, una Porque excepción. se tentó. Es el día del niño. Te tentaste. Reconocé que te tentaste porque hiciste, algo le importó y miró, ¿viste? Hizo, Sí. bueno, chocolate con churros. Decime, tenés una noticia ahí que yo te veo que la estás sosteniendo con la punta, con la yema del dedo, estás sosteniendo la pantalla Claro, para que no se le me escape. cierre, para que no se me Tal cierre cual. el Y celular. yo le estoy hablando de cualquier huevada y él está sosteniendo la pantalla media hora y seguía abriendo temas, Viste, seguía pero- abriendo ventanas y él quiere decir está bien. la noticia que tiene preparada ahí. Sí, porque es una noticia de relativamente último momento, Dale. de la última hora. La Corte de Nueva York, la Corte de Apelaciones de Sí. Nueva York, desautorizó Decilo, a la, maestro. claro, desautorizó a la jueza Fresca y Sí. falló a favor de Argentina en el caso YPF. Recuerdan que la jueza Fresca había ordenado a la Argentina entregarle al fondo Burford el 51% de las acciones de YPF antes de apelar incluso el fallo que le daba la razón Sí. al fondo en cuanto al reclamo de 16.000 millones de dólares. Bueno, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York accedió al pedido de la defensa argentina y resolvió este viernes que YPF puede apelar sin entregar esas acciones. Veremos qué es lo que sucede en los próximos meses, pero esto en principio no deja de ser una buena noticia para la Argentina Por en su supuesto. conjunto, es decir, Ujú. que no pierda la mayoría accionaria de la empresa más importante Y a que manos de los tiene buitres, el país, además. en manos de un fondo buitre que además tampoco le interesaba demasiado a ellos, porque en Sí. realidad esto es un estudio de abogados, no es un fondo buitre, entonces como que no les interesaba demasiado, preferían que le dieran los 16.000 palos, Sí. que también es una barbaridad, 16.000 palos. Por eso recordemos que este juicio, el fondo Burford compra este juicio por menos de 20 millones de dólares, menos de 20. Y la jueza Fresca, en un fallo más que curioso, le otorga más de lo que ellos habían pedido, 16.000 millones de dólares. Y encima, si no se hacía así, le tenían que dar el 51% de las acciones. Bueno, eso momentáneamente quedó suspendido, veremos qué es lo que termina al final fallando la justicia de Nueva York, en estos casos. Increíble además que el destino de las empresas argentinas se tengan que resolver en la justicia de Estados Unidos, de Nueva York, pero bueno, eso es lo que estaba establecido en el pliego de privatización primigenio de la Sí. empresa YPF, como de la mayoría de las empresas privatizadas en la década del 90, que los juzgados de alzada eran la justicia de Estados Unidos, la justicia de Nueva York, más precisamente, donde se ve que los compradores tienen buena llegada con los jueces, ¿no? Porque siempre terminan fallando a favor. Sí. ¿Y cómo influye esto? ¿Qué te parece a vos? La noticia es una buena noticia para Argentina porque esto queda en suspenso, veremos por cuánto tiempo. Pero ¿cómo influye esto en la agenda del gobierno? Porque la verdad que cuesta entender la posición del gobierno frente a esto, ¿no? Sí, ellos, bueno, se presentaron, apelaron a través y lograron Y este sí. fallo, pero al mismo tiempo hacen declaraciones muy contradictorias Exactamente. al respecto, y tenían originalmente, lo que pasa es que el Congreso no se los permitió pasar, pero tenían originalmente privatizar. la privatización Exacto. de YPF una vez Hicimos más. varias notas en su momento, ¿no? Cuando Claro. se hablaba de la privatización de YPF, de lo que significa para la Argentina, en fin. Pero a mí también me parece lo mismo. O sea, apelaron, avanzaron en las instancias judiciales correspondientes, pero por otro lado, escuchás declaraciones que para nada tienen que ver con el respeto a la soberanía, con la búsqueda de... Eso no existe para ellos. Lo que pasa es que esta es si se producía por este mecanismo, digamos, la privatización de YPF, ellos no tenían el resultado que pretenden. Ellos, ¿qué es lo que quieren? Reventar todo tal lo que cual. le queda a la Argentina para tener más dólares para sostener la bicicleta financiera. Si se producía la privatización por este sistema, no le iba a entrar un dólar a la Argentina. Simplemente iba a perder las acciones. Entonces, como que tampoco a su proyecto económico-político les servía demasiado, porque no iban a recibir ningún tipo de ingreso que les permitiera estar sosteniendo lo que ahora no pueden, más allá de los más de 100.000 millones de dólares de nueva deuda contraída por el gobierno de Javier Milei, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, es importante también, tenemos muchas cosas para comentar.
algunas cuestiones vinculadas con mediciones que a mí me interesa últimamente, sobre todo lo que está vinculado con el consumo, porque obviamente el gobierno, Milei, insiste continuamente en decirle a los argentinos que vamos a estar mejor, que ya aguantaron hasta acá, tienen que seguir aguantando. O sea, esto sería algo así como sufra y sufra, Claro, sufra no y pare de sufra, sufrir. no pare de sufrir, que al final, no sé, algo bueno va a pasar. Quizá. Pero Anda. hay que ver, ¿no? Si la ciudadanía está dispuesta a continuar con esta receta de sufrimiento. Por lo visto, cada vez la sábana, como decimos siempre, es más corta, más corta, más corta. Y tenemos acá datos de justamente IDECBA, que es el Instituto de Estadísticas y Censos porteño, que calculó y computó esto sin computar el alquiler. Para hacer clase media en la ciudad de Buenos Aires durante julio, una familia tipo necesitó ingresos de al menos, familia tipo, 4 personas. 1.925.468 pesos. Cerramos 2 palitos. Repito, sin contar alquiler. Y la canasta de la pobreza, es decir, si estás abajo de esto, sos pobre. Sos pobre. 4 personas. La canasta de la pobreza se ubicó en 1.214.296 pesos. Redondeemos. Un palo 900, ¿sí? La canasta básica sin alquiler. Y si 4 miembros familiares tienen menos de un palo 200, son pobres. Fíjate cómo subió lo que se necesita. Esto es lo que hablábamos ayer con nuestro invitado, lo hablamos con Lozano. Justamente ayer lo hablábamos con Lozano y esta semana lo hablamos con otro economista. También lo hablamos con Feletti. ¿Qué es lo que está pasando, no? Porque evidentemente el gobierno insiste en que no hay inflación, insiste con todo este dibujo y con toda esta receta, y por otro lado los precios siguen aumentando. Las mediciones que hace el INDEC tienen un modelo muy antiguo, que es del 2005, con usos, costumbres y gastos que hoy no representan el mismo impacto. Hoy las tarifas tienen un impacto enorme, por ejemplo, y en la medición del INDEC eso no figura de ese modo. Bueno, hay un montón de cosas parámetros que hay que acomodar para que esa medición sea realista. Pero hay algo que se escurre entre medio del relato del gobierno y de lo que le pasa a las familias argentinas. Porque hoy por hoy reunir son 2 palos para una familia tipo, cuando cada hijo, la canasta de crianza de la primera infancia, niños y adolescentes, alcanzó 427.889. Es decir, 430 lucas te sale un pibe. Entonces vos calculá que en esta cifra de 2 millones sin alquiler, con 2 pibes, hay un palo que es para los pibes. Claro. Con lo otro tienen que arreglarse los adultos para el viático, pagar los servicios y comprar, y comer ellos. Bueno, en estos primeros Y 15 vestirse. días de agosto, todas las consultoras coinciden en señalar que el promedio de aumento de los alimentos es de 3,1. Exacto. 15 Y días. la inflación fue 1.9. En julio. Claro. Ahora en agosto ya, que van 15 días al día de hoy aproximadamente, 3,1 el aumento de los alimentos. Ujú. Bien. Bueno, quería dejarles este dato. Después también hay otro interesante que publica hoy el diario Página 12, que es la última encuesta de Management and Fit, sobre cómo es la reacción respecto de los vetos que está anunciando el presidente Javier Milei. Y bueno, ahí hay un amplio consenso, se los cuento ahora. Dale. Casi 7 de cada 10 están en desacuerdo con la medida del presidente. Esto es Management and Fit. ¿Especifican los vetos? Porque no lo vi el trabajo. Sí. Los ajustes, además En los todos. ajustes de Milei al Garraham y las escasas transferencias de dinero a las provincias también aparecen como cuestionamientos fuertes. Fuertes. Por eso les decía que en un ratito
Vamos a contarles el desglose de esta Ahora, encuesta de management que publica Página 12, al mismo tiempo que publica un datito muy interesante, todos los datos duros que publica hoy, que según la UCA, la incertidumbre económica subió un 4% en el mes de julio. Es decir, la sensación de este pueblo es justamente la incertidumbre. Incertidumbre económica. 2 palos necesita una familia tipo para tener Vivir. más o menos las cosas en orden si no alquilan. Si no alquila, claro. Si alquilan son 2 palos más el Más el alquiler. alquiler. 500.000 pesos, 430 es lo que cuesta la canasta de gastos de un niño o de una niña adolescente, también entra en esa categoría, según el Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, a ver, ¿cuánto gana hoy la gente? El otro día veía... 800.000 pesos Bueno. el salario promedio, ¿no? 790 y algo. No Llegó llega a Manu 800. Saralegui, se sube a la vuelta como todos los viernes. Hola, Manu. Hola, Andrea Recupero, ¿cómo te va? Hola, Víctor Mastrangelo. Estaba, perdón, ¿Qué tal? escuchando y asintiendo. No, sí, te escuché, entonces, bueno, te quiero sumar. Porque, bueno, este es el panorama. Hay un presidente que insiste en que los argentinos tienen que sufrir, seguir sufriendo, porque ya sufrieron hasta acá. Eso es lo que está diciendo. ¿Ya sufrieron hasta acá? Bueno, que no sea en vano. Eso les está diciendo. No tiren ese esfuerzo de haber aguantado la motosierra, haber aguantado lo que los salarios se congelaran, que tu abuelo, tu abuela, tu tío abuelo esté bajo la línea de la pobreza, así jubilado o jubilada, que tu viejo que no tiene 30 años de aporte y tiene 20 no se pueda jubilar y entrar a una moratoria porque a ellos no se les canta. ¿Bancaste todo eso? Bueno, seguí bancando porque en algún momento no va a haber inflación en la Argentina. ¿Va a haber gente en la Argentina? Está bien esa pregunta, porque pensando en la metáfora de la motosierra, digamos, ¿no? Que es una metáfora, digamos, brava y de emergencia, ¿no? Cuando una sociedad dice, che, dale, votemos un loco con una motosierra para que los problemas del país, ¿cuánto tiempo te puede llevar a arreglar las cosas con una motosierra? Si yo te digo un bisturí, bueno, te va a llevar tiempo. Una motosierra supone un cambio abrupto y rápido. Seguir insistiendo que 2 años después lo que la Argentina necesita es más de seguir rompiendo, parece como un relato difícil cuesta encontrarle verosimilitud a un relato de ese estilo. Sobre todo por esto que vos decís, porque en efecto, la baja abrupta de la nominalidad de los precios, que si uno la mira desde el final del gobierno de Alberto Fernández, que por supuesto estaba vinculada a la salida de la pandemia, el aumento de los precios internacionales por la guerra en Ucrania, la sequía más importante en nuestra historia reciente, ¿no? Todo eso, más la amenaza de un candidato a presidente que estaba primero, Sí. que decía que iba a dolarizar la economía y que el peso era excremento, te dieron un combo, ¿no? De una inflación altísima, ¿no? Que después fue paulatinamente descendiendo. Uno supone que, más allá de las políticas de cada uno, pasara lo que pasara en las elecciones, la inflación iba a tender a descender, fuera cual fuera el resultado electoral, porque se dieron todas estas circunstancias para que en noviembre, diciembre de 2023 tuvieras una inflación tan alta, sumado a la devaluación más grande de la historia argentina, que fue la de Caputo, de diciembre del 23. Todo eso combinó. Esa baja paulatina de la inflación, bueno, razonablemente le dio un aire al gobierno, ¿no? Y ahora es como vos decís, bueno, pero pará, yo ahora estabilicé los precios, ya más o menos sé cuánto valen las cosas, ¿no? El litro de leche sigue valiendo más o menos lo que vale $1, ¿no? Como siempre en la Argentina, ¿no? Y en la situación concreta de las familias, tus salarios no aumentan, las ventas no aumentan, las jubilaciones no aumentan, y te encontrás atrapado en situaciones en una situación de ingresos para las cuales salís a buscar otros empleos, que es lo que hace mucha gente para resolver, ¿no? Pero te encontrás que competís por otros empleos, ¿no? O sea, que es difícil, ¿no? Hay alta competencia, hay que mirar. Sí, hoy hay que trabajar 12, 14 horas para llegar a fin de mes. Y es muy probable si que tenés laburo, ¿no? Es muy probable que ustedes, en cada barrio de cada uno, conozcan algún lugar donde hay una filita de gente buscando trabajo en blanco, sí. ¿no? La fila para trabajar en un supermercado, para trabajar en una fábrica, ¿no? Para trabajar en un los depósito. salarios que ofrecen son
Indignos. Bueno, Irrisorios. por eso hay mucho emprendimiento informal de la economía popular, por eso la gente decide, viste, Sí. por ahí hacer budines o sublimar unas remeras. Bueno, pero volvamos al punto Perdón. este que me interesa a mí, Perdón. que es, bueno, digo, quiero decir, ese es el contexto general donde está bien, pero llegás. podría haberse estabilizado y entonces ahora la motosierra podría frenar. Y mira, por algo el presidente dejó de insultar, ¿no? Vieron que esto es una noticia Bueno, también esta ayer semana, volvió ¿no? a insultar. Ayer volvió a insultar, me lo perdí. Contá. No pudo consigo mismo. Enano Comentar. comunista. No pudo consigo mismo. Enano comunista. Enano comunista y algo más le dijo también. Ah, Sí, no, algo algo de la más, provincia, algo sí, más sí, terrible era, no Sí, me sí, acuerdo. sí, sí, sí. Ahora lo buscamos. Bueno, porque pero es una complejidad para el gobierno. no Porque pudo es, che, aguantar. pero también es un Es problema. como Roger porque- Rabbit. ¿Se acuerdan de la película que le hacían? Y no podía aguantar, estaba dentro de un ropero y tenía que... Bueno, Pero lo él que quiero tiene decir es, ¿qué haría si no, digamos, no? O sea, ¿cómo se llena ese vacío? ¿Qué hace el presidente si no insulta? ¿Qué tipo de liderazgo puede Pide ejercer a la Javier gente Milei que no sea siga este? aguantando. Quiero decir, también él está Lo atrapado escuchamos un en poco la en su propio cadena. personaje. El otro día fue el discurso de la cadena nacional. Claro. Nos insultó y le dijo a la gente, sufran, que yo administro el sufrimiento. Porque ofrecer a la gente el goce con el sufrimiento de los demás tiene también... Esto quiero decir, estas Sí, metáforas de propio. Milei, los insultos, el goce con el sufrimiento de los demás, la acá motosierra, lo voy a tener. son herramientas que te sirven, te pueden servir en una situación excepcional por un tiempo, pero no es una propuesta de mediano o largo plazo para No. nadie. Para nadie. Te sirven en la medida que enfrente no tengas nada que te pueda resultar una amenaza desde el punto de vista de la convocatoria que Sí. pueda generar en la gente. Sí, sí. Y En también la por- medida que eso empieza a revertirse o que empieza a decaer y ya deja de tener efectividad. De hecho, los números de las últimas apariciones públicas de Javier Milei de alguna manera lo marcan, ¿no? Ni hablar. No llega a un punto de rating y en la cadena nacional, ante el temor de que eso se repitiera, directamente le pidieron a Ibope que no midiera. No, Claro. mirá. Que no midiera para no Vamos quedar a sacar pegado. al enano comunista de Kicillof. Eso Ajá. arrancó así. ¿eh? Y dijo que Kicillof desdobló las elecciones porque tiene miedo de que lo aplasten los violetas. Ajá. Todo el discurso fue Sí. sumamente Mira. violento. No, bueno, y también hay Qué que lindo mirar ver eso, ¿no? tantos leones libres para devorar el kirchnerismo en las urnas. Ah, muy bueno. Sí. Han convertido a la provincia de Buenos Aires en la vergüenza nacional. La calle es tierra de nadie y literalmente de tierra porque el asfalto nunca llega. Ajá. Ujú. Ahí hay que ver, ¿no? Porque la consigna lo deben haber Tengo hablado, más, ¿no? ¿eh? Eso sigue. No Sí, sé, sí, Kicillof y sus secuaces psicopatean a toda la población para que estén agradecidos a ellos. Un delirio propio del tirano de aldea que gobierna la provincia y comunista enano Tirano. Kicillof. Tirando de aldea es bárbaro. Tirano Lo de hizo- Tirando de aldea es bárbaro. Bueno, ya sé. Impresentable. O sea, Después también dijo que la provincia era un baño de sangre. sí, dijo, la provincia quedó bañada en sangre Ajá. Cosa que es falso. Además salió chequeado. por el mentira. tema Claro. de las No, estadísticas la baja, criminales. sí, obvio. No paran de crecer, dijo, con la matanza teniendo la tasa de homicidios más alta del país, casi 6 veces más alta que la de Rosario, y dijo que el kirchnerismo es peor que el narcotraficante. El kirchnerismo es peor que el narcotráfico, es bárbaro. Sí. ¿De quién estás hablando? Sí. ¿Del amigo de El Esper? amigo Esper, ¿no? No se puede tener una discusión civilizada porque ellos no quieren tenerla con nosotros. Ah, En esta el es la fondo, discusión sí, tengo civilizada. más, Es todo buenísimo. eso dijo Milei. ¿Esta es la discusión civilizada? Sí, dijo, en el fondo son zombies, termos, son cabezas de pulpo, no se puede razonar porque no les importan las razones. Cabeza de pulpo sabe ¿Qué lo que quiere podemos decir, discutir ¿no? con gente que armó un vacunatorio BIT para sus amigos? Igual, a ver, atención, qué coacheado que está este hombre, ¿no? Sí, sí, está todo. Exacto. ¿Qué podemos esperar con gente que robó tanto y tan descaradamente que ahora solo puede salir al balcón a saludar a 2 personas que la van a visitar? Bueno, hace poco me comprometí a no insultar, dijo el presidente, y eso se los agradezco porque noté que les estaba dando un refugio a los críticos de las formas para que no discutan el verdadero contenido. Igual no lo dijo así como lo estoy diciendo yo, No, lo no, dijo claro, como claro. habla Milei, que ustedes ya saben cómo hace. Bueno. En este sentido afirmó que los talibanes de las formas no son más que cáscaras vacías que no están dispuestos a dar las ideas de fondo. Ah, mira. Por eso basta de insultos y a partir de ahora discutamos las ideas que ustedes no tienen y que nosotros sí tenemos. Bueno, más o menos quedó Basta claro de lo que insultos dijo. y los sostuvo hasta que tenían la cabeza llena de mierda, le dijo. Cabeza de termo. Y cabeza de pulpo es porque el pulpo tiene las heces en la cabeza. Claro. Terrible, Ah, terrible. Por eso. ¿Vos no Muy viste el bueno. coso del CONICET?
Ahí te lo explicaba. No, te estoy jodiendo. era un Claro, lo chiste. recontra vi, total. Sí, Era un sí, chiste, sí, no sí. te explicaban eso, pero bueno, había Pero es muchos que sí que lo pulpitos. hacían, ¿eh? Yo vi un pedazo, Sí, 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 hubo sí. momentos. Sí. Había Pero- momentos en que explicaban que Sí, estabas sí. bien. Y las sí. estrellas de mar Muy que lindo. expulsan la comida. La verdad es fuimos que todos. lo del cabeza de pulpo es un afano de Milei porque en realidad hubo un programa de televisión española Ah, mira. que un tipo empieza a explicar que los pulpos tienen las heces en la cabeza, qué no sé horror. qué. Vamos a ver una foto. Y ponen la foto y ponen a Milei. Ah, Ponen a Milei. Dicen, no, ese no. Dicen, Ah. qué o sea, horror. pero en serio Le quedó sucedió la esto, idea, ¿eh? le quedó la idea. Claro, y se ve que le El quedó la grabada, idea y dijo, en grabada. algún momento lo tengo que decir, y lo dijo. Claro. Bueno, los invito, ¿les parece? Vos te vas a quedar, me dijeron que estacionaste tu auto imaginario, no sé. ¿Y Vine. te vas a quedar acá Vine, hoy? Bueno, vine, me bueno, quedo, hoy sí, es feriado, sí, ¿viste? vine, Bueno. me quedo. Tengo una cena, pero. Ah, Tengo una cena, pero puedo. ¿privada? Tengo una cena. ¿qué Ah, Hablemos de cosas Pero, importantes, ¿qué- dejémonos de pero, joder. ¿qué sería una cena Dale. pública? es privada. ¿Una cena es pública privada. qué es? Con un No, flyer en Instagram. Una cosa es rosca y otra cosa es privada. Algo lindo, algo personal. Pero una Más cena, perso- ¿qué le pone? Ricardo, perdón. Basta. No es de rosca. ¿A vos también te hace lo mismo, Víctor? Sí. Ah, ok. Ella también te hace preguntas incómodas. Perfecto. No, de ninguna manera. Gente terrible, boludo. ¿Quién te conoce, Mirta Legrand? Dice, ¿cuándo vamos a la pausa? Dale, vamos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. En Varela, fortalecimos la seguridad con nuevos recursos. Sumamos 40 cámaras fijas, 42 lectores de patentes, 60 domos y un dron. Municipalidad de Florencia Varela. Intendencia Andrés Watson. Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Este sábado 16 venía a desayunar al Pulqui con AM530. Amado Vudú y Camilo García, junto a sus equipos, te invitan a ser parte de sus programas. A las 9, Sin Diarios, con Santiago Maldonado en vivo. A las 11, Minutos Contados, con Fernando Pato Galmarini y la música con Edu Smith. Acordate, todos los sábados, desde las 9, AM530 te espera en el Pulqui Bar, Entre Ríos 484. En Ituzaingó, sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Seguimos implementando medidas para reforzar la seguridad. Con una inversión de 1.500 millones de pesos, sumaremos vehículos, agentes, operadores y herramientas para resguardar integralmente a los y las varelenses. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre. La vuelta al mundo en solo 2 horas. De 18 a 20, Andrea Recupero te invita a dar la vuelta completa en AM530. Somos Radio.
Buena canción, está sonando en la 530. Ay, 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 los piojos. Y los oyentes nos escriben al 11 3200 0530. Miguel de Caballito dice: hola compañeros, quedé muy impactado por los dichos del médico que consultaron en el programa de ayer. Si el número de muertos puede crecer por la cantidad de dosis aplicadas, es inentendible que no se esté hablando del tema en ningún otro medio de este lado. Bueno, escuché algunas notas, empieza a haber más consultas en los medios sobre la cuestión del fentanilo, pero un poquito más a fondo, ¿no? Rascar un poquito más el tema. Ayer nos enteramos de cosas muy importantes que nos contó el doctor Atienza, que, bueno, como lo comenté ayer, lo reitero, porque tal vez alguno de ustedes no lo escuchó. Atienza fue uno de los médicos de consulta de este programa durante la pandemia, junto a otros profesionales enormes, y que siempre nos tranquilizaron, nos dieron información de primera. Bueno, en este caso Atienza estaba diciéndonos que el lote de fentanilo contaminado son 150.000 ampollas, que de esas ampollas se aplicaron ya 30.000, y que es fácil la trazabilidad, saber a quiénes se las aplicaron, porque esto se anota en quirófano. Los médicos anestesistas son los que administran esta droga. El resto se recuperó, lo dijo. Exacto. No están más circulando. Y que no están más circulando. Pero también nos dijo que esta es información que él nos está brindando a partir de las fuentes que él tiene a mano, pero que esto es obligación de Lugones y de las autoridades de cada provincia también, informarle a la población qué es lo que está pasando con estas ampollas de fentanilo. Y claro que sí, dijo que se van a conocer más casos en tanto y en cuanto la justicia investigue qué pasó con esas 30.000 dosis que se aplicaron. Hay que ver qué pasó con los pacientes a los que les aplicaron esas dosis. Hay para eso que investigar. Y en función de ese marco dijo que van a aparecer, lógicamente, más casos fatales. Exacto. Pero él tranquilizó, dijo, ojo, porque no están... Ya no se están aplicando más. Es sobre gente que las 30.000 ampollas que se utilizaron ya fueron aplicadas. No quiere decir, además nos dijo, que todas hayan estado contaminadas. Puede haber de ese lote algunas que estén contaminadas y otras que no. Y lo que se hace es ver a quién se le aplicó y a su vez ver de los pacientes que tuvieron internados durante esas aplicaciones quién falleció de una septicemia. Exacto. Porque es lo que causa la bacteria esta. Es una infección generalizada. Claro, una infección generalizada. Y a partir de ahí, además, hay que después desglosar si la septicemia es provocada por esta bacteria o si fue provocada por otra bacteria intrahospitalaria, porque esta, en definitiva, nos dijo eso, es una bacteria intrahospitalaria. Por eso también es muy extraño cómo sucedió... ¿Cómo llegó al laboratorio? La contaminación en el laboratorio, sí, porque son bacterias intrahospitalarias. No es un estreptococo. Claro, no te la vas a contagiar en el Parque Centenario. Sí, tal cual. Están adentro de los hospitales. Bueno, cambiamos de eje. Javier de Congreso, me hace reír, dice Andreita. Por favor, no mientas. No son iguales proporciones los que gustan y no gustan de la cumbia. No, estoy seguro. Coincido plenamente con este señor, con este sabio señor. Ustedes tienen una mayoría de oyentes que no odia la música. Me muero. Bueno, Javier, leído. Bien. Por favor, Mayo, Alicia Boedo te dice, por favor, siento un dolor fuerte en el pecho por escuchar esto, que fue el cumbión de arranque. Se enojó. Me hace doler el pecho de Leo Mattioli, con eso arrancamos. A ver, ahí va. Porque hoy siento que no soy nada sin vos. Y bueno, imagínate que te lo está diciendo, que te lo está cantando y están bailando. No soy nada sin vos. Bueno, Mario de Mataderos dice, viernes de cumbia, ¿podría ser otra vez Gilda? De fútbol y de columna de Manu. No hay foto de comida, pero si Sergio de las Heras manda foto, compartan y comemos digitalmente todes. Vamos. Abrazos, Mario de Mataderos, Cristina Libre, Milagro Libre. Bueno, manda deditos en vez de banderas argentinas. Bueno, todo el cotillón. Bueno. A ver, vamos a buscar uno más. Vamos a saltear algunos, porque voy por orden y...
Buenas tardes, con todos los datos, Juan, de Palomar. Con todos los datos que tiraron, Milei debería perder por paliza en una sociedad normal. La nuestra es una que siempre quiere cagar más alto que... y se cree lo que no es. Milei no va a ganar, pero va a sumar legisladores y sin nada hizo esto, no me quiero imaginar, con más fuerza política. Y de este lado medimos quién la tiene más. Y le ponemos alfombra roja. Juan del Palomar. Gente... Un hombre que maneja muy bien el francés. Sí, totalmente. Totalmente. Nos escribe acá... no me contaron que están comprando, si compraron algún regalito para sus hijes, nietes, sobris, para este domingo, que eligieron. Ayer hablábamos de libros. Bueno, eso también es un lindo regalo. Obviamente, que los pibes quieren juguetes. No sé por qué. Un libro, cuando los niños eran chicos disfrutaban mucho los libros. Además, a los pibes les encanta un libro y se fanatizan. Quieren que se los leas 90 millones de veces el mismo libro. Sí, no. ¿Qué pasa vos con tu hija? Mi experiencia es que los niños están menos adictos a las pantallas que los adultos. Seguro. Por lo menos los niños, yo tengo una hija de 5 años. Sí. Mi hija está menos adicta a las pantallas que yo, Yo lo tengo clarísimo eso. ¿Por qué? Por supuesto no tienen a disposición un dispositivo a las 24 horas como si tienen los adultos, ¿no? Que te levantás a la mañana y miras el teléfono. Antes de acostarte miras el teléfono. Sí, a los niños no les pasa, porque no tienen ese acceso, por ende no tienen ese nivel de... Ese nivel de adicción. Y pasa cuando los niños empiezan a leer, ¿no? Que eso, viste, que esa época donde vos leías cualquier cosa. Sí. Tipo, encontrabas las instrucciones del microondas y te a las instrucciones del microondas. Eso sigue existiendo. Eso los niños no han perdido. Qué bueno. La capacidad. También, obviamente. Los niños son niños. Me gusta. No, pero por eso, obviamente, está el desafío de las familias, de las escuelas, de las políticas públicas, ¿no? De tratar de trabajar para fomentar el acceso a la lectura. Si uno genera las condiciones, los pibes se enganchan. Y además también la imaginación de los niños. Sí. Los niños les gusta leer, les gusta escribir cuentos, les gusta dibujar sus propios cuentos, les gusta leer el mismo cuento 200 veces, aprendérselos de memoria, relatártelos, explicártelos después. Eso no se ha perdido en mi experiencia personal. A mí me pasa que hay algunos cuentos que les leí a mis hijos tantas veces que todavía me los acuerdo. Los acuerdo de memoria, pero perfecto, te los puedo recitar. Tenía uno que se llamaba La Luna de Valencia, que toda la noche se lo tenía que leer. Mira. Toda la noche. Sí. Hasta que al final ya está, ¿viste? No precisaba ni leerlo. Sí, nosotros leíamos mucho. ¿Quién es el autor? No recuerdo, pero un libro de cuentos. Estamos hablando de un chico de 4 o 5 años, menos quizás. Nosotros leíamos La Bruja Berta, un clásico. La Bruja Berta, sí, olvídate. Sigue existiendo. Por supuesto que sigue existiendo. Ahora le cambiaron. Ahora le pusieron Winnie inglés, porque cambió los derechos de la editorial. Claro. Que tenía un gato. Llamado Beppo. Un gato Beppo que vivía en una casa negra y nunca lo veía Beppo. Entonces le iba cambiando de color al gato hasta que lo ponía verde. Impresionante. Precioso. El cuento ese, bueno, lo hemos leído tantas veces. Sí, claro. Después hay como una... Entiendo que ese es el primero, el de La Bruja Berta, que es con la historia del gato y los colores. Sí. Y después hay como es una colección que vienen después, ¿no? Después de más grandes, creo que había un relato de Carver, creo. Sí, de Carver. Había 2 que estaban muy buenos. Ahora me voy a acordar. Uno creo que se llamaba... El del queso. Cuando eran chicos. El del queso puede ser... ¿Quién se ha llevado mi queso? Ese No, el de Carver era... ese En las nubes, creo que se llama. Es un cuento larguito, lindo. ¿Qué les leían a ustedes cuando eran chicos? ¿Leían ustedes de chiquitos? Sí, a full. ¿Y te leían cuánto? De todo. Me parece que leía sola, Leía sola. Sí, mi papá me inventaba cuentos, me inventaba historias así... Ajá. Qué padre o qué madre no ha inventado, ¿no? Qué padre, qué madre no ha inventado historias. En cada familia hay un personaje inventado, ¿no? Total, obvio. Sí, yo tengo el mío. Tal cual. No lo compartiré en vivo, pero para no romper la magia, pero yo tengo el mío. Sí. Los cuentos del viejo Vizcacha. ¿En serio? Seca, me encantaban. Me encantaban porque además me los leían poniendo el tono de paisano, digamos, sí. ¿no? Como estaba escrito, digamos. Me encantaba eso. Bueno, a ver, cuéntenos si están pensando en comprar un libro para los pibes. Es una buena idea también la de comprar un libro. Sí, no sé. Para el Día del Niño. La experiencia de leer con mi hija Dylan Kifke de Marianela Walsh, que tiene 5 años mi hija, una experiencia espectacular.
todas las noches, ¿viste? Varios capitulitos cortitos. Son cortitos. 2 paginitas, una historia que sigue siendo preciosa, sigue sosteniéndose a través del tiempo. Sí, muy impresionante. Bueno. Y le compré un libro a mi hija para el Día del Niño. Muy bien. No voy a contar cuál es por si está escuchando. Claro. Pero veremos, después les cuento cómo me va. Excelente. Después les cuento cómo me va. Bueno, en un rato les contamos un poco más. Ahora no, mira, no puse el haciendo un teléfono programa de encima. radio. Debe Sí, estar recibiendo perdón. llamadas muy importantes con información del cierre de listas. Claro. Bueno, gente, vos, mira, no me provoques. Vamos con tu columna, ¿te parece? A donde vos quieras vamos. Dale, vamos con la columna semanal. Política al Cubo, Manu Saralegui, con ustedes, en la 530. Bueno, traje para pensar un poco, para que pensemos juntos y por ahí peloteemos. En efecto, el domingo a la noche, el lunes a la mañana, habrá claridad sobre quiénes serán los argentinos y las argentinas que representarán a las distintas fuerzas políticas en las elecciones nacionales del 26 de octubre de 2025. Un momento trascendental en cualquier gobierno, ¿no? Las elecciones de medio término, que uno podría pensar, es interesante ver cómo llegan los gobiernos a esa elección, ¿no? Y cómo salen, ¿no? Y eso te dice algo. Si uno piensa, por ejemplo, en el año 2005, Néstor Kirchner, cómo llegaba a las elecciones de medio término, uno veía, ¿no? Hay que recordar, Néstor Kirchner en las elecciones de 2005 llega con mucha fortaleza a un nuevo gobierno. La primera dama, que además venía de ser diputada nacional, Cristina Fernández de Kirchner, encabeza la lista de diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires, derrota a Chiche Duhalde, ¿no? Y en un punto termina de consolidar el liderazgo de Néstor Kirchner adentro del peronismo. Incluso los sectores antiperonistas hicieron una muy mala elección ese año en las elecciones de medio término. Pensar cómo llega Cristina en 2009 a las elecciones de medio término, que llegó complicada después de la 125 en ese primer gobierno, digamos, ¿no? Una elección donde fueron las candidaturas testimoniales. Pensar cómo llegó Cristina en 2013 a las elecciones de medio término, también una situación compleja, después del 54% de ganar las elecciones, ¿no? Con un desprendimiento desde dentro del propio peronismo, Massa, Macri, ¿no? La conformación de UNEN. ¿Cómo llegó Mauricio Macri en 2017 a las elecciones de medio término? Mucho, uno diría fortalecido, ¿no? De todas estas que estoy contando, ¿no? Mauricio Macri ganó las elecciones en la provincia de Buenos Aires en 2017 y ese era el momento del Macri eterno, ¿no? Que iba a reelegir 2 veces, después iba a ser gobernador Vidal, después Marcos Peña, Sí, después el perrito Valcarce. Ya estaban todos ubicados por años. Pero bueno, pensar que mirar cómo llega Milei a las elecciones de medio término dice algo de este primer año y medio de gobierno. Es decir, Milei llega a las elecciones de medio término a grandes rasgos con candidatos prestados, ¿no? O sea, es decir, no va Karina Milei de candidata a encabezar la boleta de la provincia de Buenos Aires, como bien podría haber sido, y como se imaginaba el gobierno el año pasado, que te decían Karina candidata o no. No es eso. Es José Luis Espert, ¿no? Que fue candidato de Larreta la última vez en la provincia de Buenos Aires, y Patricia Bullrich, ¿no? O sea, ¿Qué dicho sea de paso? Espert habló pestes de Milei. y Milei habló peste de Espert, Exacto. Patricia, ¿no? Patricia Bullrich. Y Patricia Bullrich, que ya anunció hoy que encabezará la boleta de senadores por la provincia de Buenos Aires. Para recordar, hay 8 provincias que eligen senadores y las otras Y 24. Santilli, ¿no? También. Diego Santilli. Entonces, digamos, para mirar a grandes rasgos, no parecería que Milei se encamina a una elección refundacional de la Argentina, ni que esto parecería ser un momento de gran fortaleza del gobierno, ni mucho menos, charlamos un rato sobre el estado de la economía, el estado de las encuestas, el estado de la política. Me interesa, sin embargo, pensar, ¿no? Que también la oposición al gobierno de Javier Milei tiene sus desafíos en este contexto, porque si Milei ganó las elecciones en 2023, lo decíamos antes de empezar la columna,
con una motosierra, ¿no? Con los pelos locos diciendo que iba a reventar todo. Bueno, algo decía sobre el estado de la política en la Argentina. El artículo 22 de la Constitución Nacional, ¿no? Es un artículo famoso que está de la Constitución de 1853, que está inspirado en Juan Bautista Alberdi y en sus bases y en sus proyectos de constitución, que dice el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes, ¿no? Es un artículo que tiene que ver con la idea de evitar las sediciones, ¿no? En la Constitución del 53 tiene esta idea de, el gobierno legítimo del pueblo no es una congregación, digamos, de un cabildo que toma armas, por decir algo, sino este congreso que vamos a poner con estos legisladores, este presidente que vamos a poner, estos jueces. Este es el gobierno de la Argentina, la única forma en la cual el pueblo se expresa es a través de sus representantes. Por supuesto, esto tiene algunas tensiones porque el pueblo se delibera y manifiesta de formas que no son siempre electorales, no son siempre a través de sus representantes, pero en efecto la Argentina se gobierna mayormente en un sistema representativo y tenemos un país de voto obligatorio, es decir, los ciudadanos y nacionales están obligados y obligadas a elegir gente que los represente, gente que en su nombre tome decisiones, ¿no? Por supuesto, esto genera problemas cuando la ciudadanía, ante el menú de ofertas, ante las posibilidades que tiene de elegir, no se ve representada, no se ve convocada. Esto genera lo que se llama las crisis de representación. ¿Qué ha tenido la Argentina? Tuvimos la más reciente en el año 2001, ¿no? Famosa, ¿no? Por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, el voto en blanco, el voto nulo. Aunque también hubo crisis de representación en la Argentina en tiempos anteriores, la proscripción del peronismo. La propia década infame antes también generaron crisis de representación política. Cuando lo que vos vas a buscar, ¿no? en las urnas no termina de representar o que uno se siente expresado por eso. Obviamente estamos yendo a elecciones que no son libres en la Argentina. Cristina está proscripta, no puede ser candidata a la figura más representativa de la política argentina. No puede ser candidata, vamos a unas elecciones raras y complejas. Antes de su proscripción, Cristina dio una entrevista en C5N con el Gato Silvestre y capaz recordarán una frase, un intercambio interesante que tiene el Gato Silvestre, que el Gato Silvestre le dice: Cristina, el peronismo tiene que volver a enamorar, ¿no? Y Cristina le dice: a mí esa metáfora me parece berreta, yo creo que lo que hay que hacer es volver a representar, ¿no? O sea, no esta idea de el enamoramiento que tiene algo que ver con la seducción, ¿no? Como si la solución política de esta época es seducir a los votantes. La seducción siempre tiene algo del arte del engaño, digamos, ¿no? Del arte de qué te muestro y qué no te muestro, del arte del misterio. Y Cristina dice, no va por el lado del enamoramiento, la solución a los problemas políticos que tenemos, sino por el lado de reconstituir la idea de la representación, digamos, ¿no? Y entonces, si uno acepta esa consigna de Cristina y uno acepta la idea de que estamos viviendo en un momento de, digamos, que hay algo roto en la representación política, por algo también hay tanta gente que no va a votar, ¿no? Que la proscripción de Cristina también es un elemento determinante en la crisis de representación. Bueno, el desafío voy a hablar del peronismo en términos particulares, que es la única oposición realmente existente en la Argentina al gobierno de Javier Milei, ¿no? Pensar qué oportunidades o qué desafíos tiene el peronismo en reconstruir esta crisis de representación en la que está viviendo, digamos, ¿no? El primer desafío que tiene el peronismo, lo hablábamos hace 2 semanas, tiene que ver con tratar de lograr que las y los peronistas, por lo menos de mínima, se sientan convocados a ir a votar. Estamos yendo a una elección donde hay un cambio de sistema de votación, lo hablábamos la vez pasada, pasamos a un sistema el sistema de boleta única, que está sucediendo sin que la población sepa que hay un cambio de sistema de votación. Se eliminaron las PASO, algo que tampoco el grueso de la población sabe, porque no se trabajó por informar al electorado la cantidad de cambios que había en las elecciones, ni hablar de los desdoblamientos electorales, pero estás en una situación donde falta información pública para decidir qué es lo que hay que votar. Cristina no está en la boleta, ¿no? Entonces el primer desafío que tiene el peronismo es tratar de lograr que la gente vaya a votar. Segundo desafío en esto de reconstruir la crisis de representación, si hay algo que marcó estos 2 años en el Congreso Nacional, ¿no?
fueron algunos escándalos de, digamos, los panqueques, los votos comprados, los diputados y los senadores que se quedan dormidos, que no van a votar, que se ausentan, que dicen una cosa en la televisión y después cuando votan, votan otra cosa. El caso más famoso de Edgardo Cuéllar, senador por la provincia de Entre Ríos, ¿no? Que fue el voto determinante para la aprobación de la ley base. Es la única ley que sacó Milei. Una mega ley que era, lo decíamos en su momento, una reforma constitucional encubierta, que le daba superpoderes para hacer estragos con la política, la economía, la sociedad, el Estado de la Argentina, y que entonces, y que ahí oculta estaba esta delegación de superpoderes al presidente. El voto determinante para su aprobación fue la de un senador peronista que había entrado en la provincia de Entre Ríos en las elecciones del 2019 de Edgardo Cuéllar, que finalmente lo encontraron en la triple frontera con dólares, que yo creo que sigue detenido en el Paraguay, impedido de volver a la Argentina. El caso del presidente del Partido Justicialista de Misiones, que en la radio dijo que iba a votar en contra y después votó a favor. Creo que era para bajar el veto a las jubilaciones, al aumento de jubilaciones del año pasado. Y Cristina, cuando asume la presidencia del partido, dice que había que enderezar el peronismo, ¿no? Este es un primer desafío que tiene el peronismo. Tratar de presentarle al electorado una garantía de que el voto al peronismo es un voto en contra de Javier Milei. Que no es un voto de, bueno, vamos y vemos, ¿no? El peronismo tiene que ser garantía a sus votantes que esas bancas no se van a comprar ni se van a vender, ¿no? Y es posible, sobre todo si Milei hace una buena elección, es decir, si incrementa sustancialmente sus diputados y sus senadores, que el gobierno quiera sancionar leyes importantes en el Congreso después de diciembre, porque incidentalmente es lo que le pide el Fondo Monetario. El Fondo Monetario Internacional está pidiendo grandes reformas que el gobierno quiere hacer, la reforma previsional, la reforma laboral, una reforma impositiva, flexibilizaciones ambientales, laborales, previsionales, fiscales, que si el gobierno tiene un buen resultado de las elecciones va a ir a una avanzada en el Congreso, ¿no? A sacar leyes. El primer desafío entonces del peronismo va a ser tratar de presentar a la sociedad garantías de que las personas que entren en las bancas a partir de diciembre, uno pueda tener confianza y certeza de cómo van a votar. Segundo desafío del peronismo para la representación tiene algo que ver con lograr articular eso que pasa dentro del Congreso con lo que pasa afuera, ¿no? El desafío de poder amplificar las voces de aquellos sectores afectados, ¿no? Lograr articular con lo que sucede en los barrios, lo que sucede en la calle, lo que sucede afuera del Congreso con algo de lo que sucede adentro. Quienes han transitado por ahí los pasillos del Congreso en sus últimos 2 años saben que ha sido una preocupación muy importante de las autoridades del Congreso, de Martín Bene, de Victoria Villarruel, de tratar de generar la mayor cantidad de restricciones para que entre la menor cantidad de gente. Para que el pueblo, digamos, no pueda acceder al Congreso, a las comisiones a hablar, ¿no? A reunirse con los diputados y las diputadas en sus despachos. Incluso no pasar por la vereda. A no pasar por la vereda, blindar el Congreso para que las vallas permanentes frente al Congreso, para evitar que la conexión entre la calle y el palacio, ¿no? Que es uno de los factores determinantes de la democracia, ¿no? Porque en efecto, el pueblo, diría la Constitución, no delibera ni gobierna a través de sus representantes, pero sus representantes solo pueden representar si conectan con lo que pasa afuera, ¿no? De las instituciones. Es importante que el peronismo logre demostrarle a la población que se producen resultados. Y esto en el Congreso, el peronismo puede mostrar que en estos 2 años ha logrado resultados. Que a pesar de que ha habido algunos casos particulares de diputados que se compran y se venden, el bloque del peronismo, tanto en diputados como en senadores, se ha mantenido más o menos unido, más o menos compacto, y se ha mantenido como la principal fuerza de oposición que ha sido quien empujó permanentemente para lograr algunas victorias en el Congreso, de las cuales hace 2 semanas hablábamos de la seguidilla de victorias que está teniendo el peronismo en el Congreso. Tercer desafío para el peronismo a partir de diciembre. Va a haber que oponerse a los nuevos acuerdos con el Fondo Monetario. Esto me parece una tesis, es una hipótesis mía, pero creo que es evidente que a partir de diciembre, a partir del año que viene, habrá nuevos acuerdos con el FMI. Que va a pasar una y otra vez que la Argentina va a incumplir con el Fondo Monetario, no va a tener plata para pagarle al Fondo Monetario, y por ende va a tener que hacer nuevos acuerdos con el FMI.
¿Vos decís a fines de este año? El ¿O gobierno... a fines del 26? No, a fines de este año. Ah, ya. Yo creo que en enero vamos a estar discutiendo un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque el gobierno, a partir de lo que viene, empiezan los vencimientos Sí, claro. de la deuda con el FMI. Fuertes Fuertes vencimientos de la deuda con el FMI, creo que lo hablábamos la semana pasada. Además, la Argentina tiene vencimientos con acreedores privados. Son 10.000 millones de acá hasta fin de año, son 25.000 millones el año que viene y 35 en el 2027. La Argentina no tiene capacidad de pago de los compromisos de deuda que tiene por delante. El gobierno dice, nos va a ir tan bien, vamos a ser tan fenómenos que todos los inversores del mundo van a venir y nos van a dar un montón de plata. Eso yo lo veo altamente improbable. El Fondo Monetario lo ve altamente improbable y en el Staff Report, que es el informe que hace el fondo previo al último desembolso, Sí. el FMI dice, y hay alto riesgo, alta volatilidad, no es muy sustentable. Es decir, entre líneas el Fondo Monetario dice, che, esto no va a caminar. Y Argentina no refinanció los vencimientos con el Fondo Monetario para el año que viene, sino que le pidió al fondo mucha plata este año. Por tanto, los próximos años de la Argentina serán años de nuevos acuerdos con el Fondo Monetario. Y es bien interesante mirar, porque si uno observa las recomendaciones del Fondo Monetario, están muy alineadas con las políticas más impopulares del gobierno de Javier Milei, por las cuales incluso los gobernadores del centro, la coalición cívica, los radicales, ¿viste? Todos estos tipos que en la televisión son opositores tenues de Milei que dicen, bueno, algunas cosas se hace bien, pero se pasa a 4 pueblos, pero no insulta, lo de las pensiones por discapacidad es mucho, lo de los jubilados es mucho. Esas son las cosas que el Fondo Monetario pide, que el Fondo Monetario exige y que celebra, ¿no? Las políticas que son vistas como más crueles e inhumanas por parte del gobierno de Javier Milei no son la voluntad de Milei, son las exigencias del Fondo Monetario. Que además bueno, que encontraron en una figura como Milei, ¿no? Con Claro. esa personalidad y esos rasgos, alguien que calza perfecto para que, digamos, plantearle directamente a la sociedad, decirle en la cara, mirá, estoy recortándote los derechos. Por supuesto, después que quizás lo peor que le podría pasar a la Argentina es que después de esto venga la otra contracara, que diga, y bueno, yo no quiero, pero lo tengo que hacer igual. Claro. ¿No? Pasa parecido con la ley Bases, ¿no? Margarita Stolbizer vota a favor y después se queja de las consecuencias. Con los acuerdos con el fondo es igual. Se ¿no? arrepintió. Se arrepintió. Bueno, sí, cuando ya con el hecho consumado. Con los acuerdos con el Fondo Monetario pasa igual. Tardó como 2 años en arrepentirse, Sí, ¿no? fue un poco lento el arrepentimiento. demoró. Votan a favor y después Sí. ¿no? se quejan de las consecuencias, Sí. ¿no? Por eso sería relevante e importante que quienes entran en las bancas por parte del peronismo tengan un compromiso de enfrentar los acuerdos con el Fondo Monetario, ¿no? Si el gobierno no logra tener una cantidad suficiente de diputados y de senadores para lograr mayorías electorales en el Congreso, el gobierno sostendrá la política actual legislativa que tiene, que son vetos y DNUs, ¿no? Y entonces también el peronismo tendrá que trabajar para construir las mayorías necesarias para voltear los DNUs, que esto quiere decir construir mayoría en las 2 cámaras, porque un DNU se sostiene con mayoría en una sola cámara. Eso vimos con el acuerdo con el fondo. Sí. El acuerdo con el fondo solo se votó en la Cámara de Diputados. Como el gobierno sabía que el Senado perdía, lo sacó por DNU y lo blindó en diputados. El peronismo tiene que lograr una mayoría simple en ambas cámaras. Y si quiere vetar, y si quiere sacar leyes, y el gobierno las veta, va a necesitar 2/3. Por ende, los desafíos por delante son muy grandes. ¿Qué es lo que está pasando ahora con el tema del veto jubilatorio y el veto discapacidad, que ya están en carpeta? Y bueno, veremos el 20 o el 27, puede ser que se traten. Total. Pero fíjense que para la ley de financiamiento universitario y se alcanzó los 2/3 que se necesitaban. Obviamente hay que ver después, ¿no? Si Milei vuelve a vetar, si se vuelven a reunir, pero puede que sí. Total. Porque, digo, en el mejor de los escenarios, en un escenario donde Milei no suma tantos apoyos políticos, tantos diputados y senadores a partir de diciembre, bueno, vamos a tener un escenario más parecido al de ahora. Claro. Donde hay que trabajar por sacar leyes, ¿no? Evitar los vetos, voltear DNUs, ¿no? Que ese sería el escenario deseable, ¿no? Milei enfrentado con el Congreso, no Milei colonizando el Congreso. Bueno, y para después decir 2 o 3 palabras, yo sé que Diego Mayo ya me está puteando para que cierre, algo parecido, todo esto que dije sería como la estrategia defensiva del peronismo, ¿no?
O sea, lograr ponerle límites a Milei. Y también me parece que el paso el paso a volver a representar como pide Cristina también tiene algo que ver con que el peronismo de la oposición pueda empezar a tener una política expansiva. Ya hay algo que está pasando con las emergencias, ¿no? Si uno mira lo que se está sancionando en el Congreso últimamente, son emergencias. Emergencia pediátrica, emergencia jubilatoria, emergencia en discapacidad, ¿no? Que es tratar de construir y blindar presupuestos para una Argentina en emergencia. A mí me parece que es una buena metáfora para pensar lo que va a venir después de Milei. La emergencia social, económica, alimentaria, sanitaria, etcétera. También va a tener algo que también el peronismo va en ese pase a la ofensiva va a tener que combatir la impunidad. Lo que viene sucediendo estas semanas en el Congreso como un instrumento para investigar el caso Libra, ¿no? Tiene que ser el puntapié para que, por ejemplo, también se investigue la deuda con el Fondo Monetario. El Congreso tiene un rol central en combatir la impunidad. El Congreso tiene un rol central en combatir la impunidad del Poder Judicial. Si no, este país no se va a arreglar, ¿no? El peronismo tiene que empezar a construir una estrategia para lograr la libertad de Cristina. Y quienes entren a las bancas a partir de diciembre tienen que llegar con el compromiso, ¿no? De con la mayor inteligencia, creatividad y audacia, trabajar para que Cristina recupere su libertad, para volver a tener elecciones libres en Argentina. El peronismo debe proponerle a la sociedad reformas profundas que la Argentina necesita. Educativa, previsional, pero en el otro sentido, digamos, ¿no? Una reforma educativa que logre volver a poner en valor la escuela pública. Una reforma sanitaria que logre integrar el sistema de salud, ¿no? Una reforma laboral que logre darle derechos a aquellos que le faltan, no quitarles a los que tienen. Y finalmente, el peronismo debe ser capaz en estas elecciones de presentarle a la sociedad y combatir la idea de que no hay alternativa al ajuste de Milei. Que no es una discusión de si es un ajuste con o sin rostro humano, sino que las banderas, las ideas del peronismo, que fueron efectivas en construir los mejores días del pueblo argentino, pueden volver a ser aplicadas, ¿no? Para sacar a la Argentina de esta emergencia y ponerla en otro sendero. Veremos cuáles son los nombres, ¿no? Que terminan encabezando las boletas y que terminan integrando las boletas del peronismo, del Partido Justicialista, conducido por Cristina Proscripta para las elecciones de octubre. Pero bueno, ahí están puestos los desafíos, ¿no? Reconstruir una representación política para tratar de salir del infierno de Javier Milei. 19, 13. Sí, tal cual, las 9. 19:13, nos pasamos un poquito de las 7. Me pasé 3 pueblos. Sí, 3 pueblos. Bueno, empezamos un poquito más tarde también hoy porque estuvimos charlando. Gracias. Así que Mayo, es feriado, relaja un poquito, dale. Vamos. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Comunidad Lomas Segura. Descarga la app Seguridad Lomas desde tu teléfono y activa una alerta en caso de emergencia. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. Los fines de semana de la 530 son comunitarios y latinoamericanos. Pablo Ovino y equipo hacen Al Carajo. Sábados y domingos a las 6 de la mañana en Somos Radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad.
con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. AM530 tiene memoria. ¿Creen que van a solucionar esto metiéndome presa? Dale, meteme presa. ¿Y qué van a hacer? ¿La gente va a ganar más plata? ¿Le van a aumentar el salario a los argentinos? ¿Van a comenzar a financiar las escuelas y los hospitales? ¿Van a poder pagar la deuda en dólares que tienen con el Fondo Monetario Internacional y con los bonistas? Bueno, entonces, hermano, pensá en otra salida, porque yo estaré presa, pero la gente va a estar cada día peor y eso no lo van a poder solucionar si siguen con esta política. Somos radio. Somos comunidad. Soy el sonido de tus pasos. Cristina Libre. Siempre regresaré. Buscamos contarte lo que no te cuentan, conversar lo que te deja sin palabras y subirle el volumen a lo que se quiere callar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La vuelta completa. Aire de radio para dar vueltas sin marearse. De 18 a 20, la vuelta completa. Andrea Recupero en AM530. Somos Radio.
¿Este es el permitido? Este es el permitido. ¿Sí? Sí. Bueno, Hermano. tranca. Hermano. El permitido de hoy. Cae el sol. Ya Mira cayó. hace un ratazo. Sí, hace un rato largo. Lo que no cae es las ganas de que nuestros oyentes y nuestras oyentes se diviertan, Obviamente. pasen un buen rato y vayan al teatro a ver teatro independiente. Por supuesto. De gran calidad. Bien, tenemos Tenemos. 2 pares de entradas. Es decir, 4 dos ganadores. Claro, dos ganadores que se llevan 2 entradas cada uno, pero atenti, porque esta propuesta tiene una función el sábado y una función el domingo. Entonces vamos a sortear un par de entradas para el sábado. Ya lo hicimos la semana pasada, no es muy difícil. Tienen que aclarar en el Sí, mensaje si quieren ir el sábado domingo. o si quieren ir el domingo. Y el escribano Mayo, hermano del doctor Mayo, y hermano de Diego Mayo, Ajá. va a seleccionar un par de entradas, un ganador o ganadora para el domingo y un ganador o ganadora para el sábado. Les cuento de qué se trata, ya lo saben porque venimos acercando esta propuesta hace un par de semanas. Se trata de La Era del Olvido, una obra escrita y dirigida por Francisco Estrada con la actuación de Germán Rodríguez. El horario del sábado es sábado, o sea, mañana es sábado, ¿sí? Es para mañana 20:45 o para la función de pasado mañana, domingo, a las 19. ¿Dónde? En el Camarín de las Musas, Mario Bravo 980. Y les cuento, esta obra en la que actúa Germán Rodríguez tiene una pregunta. Algunos de los oyentes ya fueron a verla, nos mandaron comentarios y disfrutaron mucho del espectáculo. ¿De qué vale un heredero que solo administra lo que recibe? Vale para la política también, ¿no? ¿De qué vale un heredero que solo administra lo que recibe? Tenemos 2 pares de entradas, una para la función del sábado, mañana 20:45, y otra para el domingo, pasado mañana, a las 19, en el Camarín de las Musas, Mario Bravo 980. Pueden adquirir entradas desde el sitio de la sala, ¿sí? El Camarín de las Musas, entran y también pueden adquirir entradas desde allí. ¿Qué más contarles? Participen, 11 3200 0530 es el WhatsApp, escriben, quiero las entradas sábado y los 3 últimos numeritos del DNI, quiero las entradas domingo, últimos numeritos del DNI. Mañana es a las 20:45 y el domingo a las 19. Tienen que, los que ganen, tienen que ir 15, 20 minutitos antes a la boletería y decirme gané un par de entradas de la vuelta completa, de la 530, y van a estar a nombre de ustedes, de los ganadores o de las ganadoras, que después de esta tanda vamos a revelar. Tengo más, pero no puedo largar todo junto porque si no se confunde para quién es cada cosa. ¿Sí? Vamos, entonces, por La Era del Olvido, para este fin de semana, participen 11 3200 0530. Vamos a... mirá quién viene. Mirá, Mastrangelo. Mirá quién vino. Walter Pedraza en el deporte. Walter Pedraza se sube a la vuelta. ¿Cómo va, Walter? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Acá está. Y necesitamos un poco de atención, evidentemente. ¿No? Sí, Estamos un poquito mal. Yo les cuento, yo salí ayer a la noche de Santiago del Estero y todavía no llegué a mi casa. No. Así que imagínense cómo estoy. Pero bueno, caminando. No, fui a ver Víctor, se rompió el micro 2 veces, a la ida, a la vuelta. Y son las cosas que pasan cuando vamos de garrón, como quien dice. Pues yo te iba a decir, ¿y vos pagaste para sufrir como los votantes de Milei? No, pero me llamaron a último momento, che, ¿querés venir? Vamos, bueno, son las cosas que suceden, pero acá estamos. Caravera no hechiza, diría mi mamá. Bueno, ¿y no llegaste todavía? No, me faltan 10 kilómetros más o menos. Bueno, estoy vamos arriba de la a pasar autopista. el rato entonces. Al menos no volviste con un mal resultado. No, se puede revertir en las urnas la semana que viene, si Dios quiere. Se está jugando la fecha número 5, había arrancado hoy por la tarde con el empate entre Aldo Civi y Belgrano 0-0. Instituto está cayendo derrotado con Unión de Santa Fe, promediando el segundo tiempo por 3-0, y después el plato fuerte de esta jornada de día viernes feriado es el encuentro que van a jugar a las 9 de la noche
Racing y Tigre. Después, los partidos más importantes de esta fecha 5, André Víctor, son Platense San Lorenzo mañana a las 2 de la tarde y Vélez Independiente a las 20:30, y el domingo River Godoy Cruz, y lo más importante es el partido de Boca en Mendoza con visitantes, cuando visite a Independiente Rivadavia de Mendoza, que para la semana que viene seguramente vamos a tener más de la novela del Consejo del Fútbol, porque ya salió a hablar Cassini diciendo que no lo echaron, pero a mí me cuentan que a Cassini le pusieron una buena torta para que dijera todas las cosas lindas que dijo del Consejo del Fútbol. Claro. En lo que tiene que ver con la Copa de Libertadores, ya terminó la primera jornada. En lo que tiene que ver con equipos argentinos, Vélez empató en Brasil 0-0, Peñarol le ganó 1-0 a Racing, Estudiantes casi al último minuto le ganó a Cerro Porteño en Paraguay, y Libertad ayer no pudo con River y empataron 0-0. En Sudamericana, bueno, Universidad Católica le ganó a Independiente 1-0, Mineiro le ganó a Godoy Cruz 2-1, y acá volvemos otra vez a lo mismo. Los argentinos que viajan a Brasil, sea cual fuese el equipo, porque ya no es Boca, ya no es River, ya no es Racing, ya no es Independiente. Ahora la policía de Brasil, que para mí es la peor policía del mundo, se la agarró con la gente de Godoy Cruz de Mendoza y han hecho un desastre. Hay personas internadas, heridas de gravedad. La verdad que es un desastre. El tema de la seguridad en Brasil. Increíble, además, los policías agarrando a trompadas a los hinchas. Porque era a trompada limpia, 10 contra 1. Tonfazo, trompada, patada. A mí me decían, o mientras yo estábamos trabajando ahí en la cancha, decía que había tiros también. O sea, es un desastre. En algún momento Conmebol o FIFA va a tener que hacerle algo con respecto a las localías en Brasil. Sinceramente, no hay modo, no hay forma. Continuando con Copa Sudamericana, bueno, lo que me tocó vivir a mí, la derrota de Lanús 1-0 con Central Córdoba de Santiago del Estero, y al comienzo de semana Once Caldas le había ganado a Huracán 1-0. Eso es lo que tiene que ver con la agenda del fútbol argentino, chicos. Ajá. ¿Qué pelota le saca Muslera al de Cerro Porteño, ¿no? Que era el empate. Sí, Muslera que volvió a ser el Muslera que todos los uruguayos quieren para su selección, y un Muslera que le está sentando bien el fútbol argentino, y me parece que Estudiantes también le está sentando bien. Un Estudiante que me parece que en el torneo, si se acomodan un par de piezas, si se acomodan un par de cosas, puede llegar a dar pelea. Habrá que ver cómo Eduardo Rey primero de La Plata acomoda las cosas, pero a mí me gusta Estudiantes como está jugando, me gusta y mucho. Después habrá que ver qué es lo que pasa, pero me parece que Estudiantes está otra vez en la senda, más que nada en el ámbito internacional, y en lo doméstico me parece que también puede llegar a hacer ruido. Sacame una duda, porque lo vi ahí a la pasada y me pareció increíble, pero puede suceder. ¿Moretti volvió a la presidencia de San Lorenzo? Moretti volvió a la presidencia de San Lorenzo, y yo te cuento un secreto, ya que no nos escucha nadie. Dale, queda entre nosotros y América Latina. Impulsado por Chiqui Tapia. A ver, esa autoestima. ¿Impulsado por Chiqui Tapia? Impulsado por Chiqui Tapia, porque fue Chiqui Tapia quien le dijo a las autoridades judiciales que desestimaran de la orden que tenían. Así que Moretti va a tomar funciones próximamente en San Lorenzo de Almagro, y habrá que ver qué es lo que pasa, porque también salió en la semana pobre, ¿no? El chico de divisiones inferiores haciendo un TikTok mostrando cómo los atendían a los juveniles de la pensión, y la verdad se llevó un flor de reto, y me parece que ahí también San Lorenzo tendría que rever un par de cosas, porque a un futbolista, a un juvenil, no se le puede dar un té con un pan y una feta de queso a la hora de ir a entrenar. Pero bueno, ya son cosas que nos exceden a nosotros. Yo puedo hablar con conocimiento de causa en lo que tiene que ver con Lanús, River, Boca, por ejemplo, y se manejan completamente distintos. Habrá que ver San Lorenzo cómo está desde ese ámbito también. Bueno, que ponga las 25 lucas, Moretti, esas que se mandó al que las devuelva, sí, que las devuelva. Que las ponga ahí.
que la devuelva. ¿Qué tienen que hacer mañana a las 6:10 de la tarde, más o menos? No tengo previsto nada en la agenda. No, yo calculo que tampoco, pero me voy a poner a mirar a los Pumas porque mañana arranca nuevamente el Championship. Mira. 2025 y los Pumas van a estar jugando después de 12 años en Córdoba, recibiendo a los All Blacks en el primer partido de este test match. El segundo va a ser la semana que viene en el mismo estadio. Un seleccionado argentino ahora comandado por Felipe Contempomi, que viene haciendo las cosas bien, que el año pasado le ganó a las 3 potencias, le ganó a Nueva Zelanda, le ganó a Sudáfrica, y me parece que también el equipo argentino está rumbeándose a hacer a un buen torneo. Muy bien. Buenísimo, Walter, te esperamos el lunes acá en el estudio. Sí, no le Dale, fallo. El lunes ya no llegás, le fallo. ya Esperemos que llegues. No, estoy llegando, les aviso, Dale, les aviso. está llegando, Chicos, bueno. gracias, buen fin de semana. Igualmente para vos. Salud. Era Walter Pedraza en la vuelta completa y me estaba llegando información, habíamos pedido. Había uno de Paul Auster, cuento. Saraley, a vos esto te va a interesar también. Tu niña aún es pequeña, pero a partir de los 10 años sale re bien esto. Había uno que era de Paul Auster, efectivamente. Mi hija me está mandando la foto del libro, vos podés dar fe, sí, directamente, que fe, lo tiene ahí como uno claramente, de sus con incunables. Sí. Me dice, mi cuento favorito, me dice, bueno, adulta ya. Es el cuento de Navidad de O.G. Grimm, así se llama, es de Paul Auster. Mira. Y es el cuento que da origen a la película Cigarros. Mira. Bien, un día Paul Auster recibe el encargo del New York Times de escribir un cuento navideño. Abrumado por la tarea, ¿qué sé yo acerca de la Navidad? Claro. Se pregunta Paul Auster, decide que la narración que va a escribir va a salir del lugar común de la sensiblería, de todo eso que impregna la época de la nieve invernal, bueno, que hay en el hemisferio norte, ¿no? Entonces sale a pasear y llega a un lugar donde justamente está su amigo O.G. Grimm, que es un fotógrafo. Y no te cuento nada más. Ok, me dejaste ahí como, bien, ay, ¿qué pasa? Muy ¿Qué bien, pasa? muy bien. Y el otro, Sí. el que dije en las nubes, que confundí el nombre del autor, ese es de Ian McEwan, otro gran escritor. Un novelista norteamericano, claro. Sí, que bueno, que ahí no les quiero spoilear, pero está muy bueno porque vamos a decir que los protagonistas son un niño y un gato. Un niño y un gato. Un niño y un gato. Y algo Peter con las nubes. Fortune es el gato. Son relatos breves que tienen como protagonista a este chico que se llama Peter. Y a un gato. No les cuento nada más. Se los recomiendo, obviamente, si todavía no compraron libro o tienen ganas de leer libros a sus nietos, a sus hijos, y tienen pibes de más o menos a partir de los 10 años son estos libros, hasta los 99. Hasta los 99. Sí. Porque cuando cumplís 100 ya no te va. Ya lo leíste, No, ya lo ya te cuento un leíste. poquito más. Sí, obviamente, ya lo leíste. Así que, bueno, ahí estaban, porque yo decía, no, hay uno en las nubes y hay otro que es de Paul Auster y ahí se te hizo el ahí se paquete. acomodó todo. En las nubes es de McEwan y el cuento de O.G. Grimm es de Paul Auster. Gente bella, nos vamos a la última tanda. ¿Están Nos de vamos a la acuerdo? ¿Quieren tanda. decir algo más? No, ¿Recomendar otro libro? Sí, ¿Otra obra de Momo teatro? de Michael Ende también. Para... Está bueno. Sí, para los... ¿Para los pibes? Para los pibes Para el también, pibe. sí. Pibitos un poquitito más grandes, porque es un libro de un viaje, de una huérfana que va en un viaje, pero el viaje es medio surrealista, porque el origen de Michael Ende es Lo voy a el leer. surrealismo, y termina pareciendo más un viaje interior que un viaje que efectivamente se desarrolla. Qué bueno, me gusta. Está muy bueno. Bueno, y la bruja Berta para los más chiquitos. La bruja Berta, Dale, sí. vamos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso seguimos invirtiendo en seguridad.
con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad, con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. El sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la revolución haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. La Patria no se vende con Carlos Polimeni en Lanús. Por entradas agotadas, nueva función. Y esto es para ti. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Domingo 31 de agosto a las 13, en Perón Perón, Avenida 9 de Julio, 1999, Lanús. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. La patria no se vende, la patria se defiende. Produce Don Narciso, auspicia AM530. Irse a la banquina no es necesariamente algo malo. Los viernes a las 21, AM530 busca otros caminos. La Banquina. Entrevistas, recomendaciones, nuevas tendencias y una agenda federal. Los viernes de 21 a 23, La Banquina. En AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad. Siempre. En Varela, fortalecimos la seguridad con más móviles. Sumamos 12 camionetas para la Guardia Comunal, 35 motos y 31 patrulleros para la Policía Bonaerense y una embarcación de rescate. Municipalidad de Florencia Varela. Intendencia Andrés Watson. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 damos más que media vuelta para ver qué pasa. De 18 a 20, Andrea Recupero da la vuelta completa. La vuelta completa en AM530. Somos Radio.
Bueno, nos quedan 15 minutitos, un poquito más, de esta vuelta de viernes, un viernes feriado, un programa tranca de feriado. Y tenemos otro par de entradas para obsequiarles a nuestros oyentes. Otra propuesta. Exactamente, así Pero estamos. ¿cómo estamos? Es para mañana a las 20 en Espacio Callejón. Otro lugar súper lindo. Humahuaca 3759. Una propuesta súper. Se llama Localcito. Localcito. ¿Localcito? Localcito. Bueno, es una obra escrita y dirigida por María Figueras, un local pequeño. Vive sus días, sus últimos días. El localcito se convirtió en hogar y alberga lo que queda de una familia. Una viuda con sus 2 hijos, más una presencia inquietante. Todos necesitan amor. El amor es una forma de resistencia, pero el camino a la felicidad presenta obstáculos, malos entendidos, secretos, sueños ocultos. ¿Quién no quiere irse a un lugar que no duela? Bueno, esta es la propuesta para mañana a las 20 en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Tiene un elenco muy, muy lindo esta obra, Localcito, Aymara Abramovich, Ezequiel Vaquero, Agustín Dolte, Miguel Ferrería, Mercedes Moltedo, Malena Resino y la voz en off de Rafael Spregelbull. Bueno, esta propuesta es para mañana también sábado en Humahuaca 3759. Quiero entradas para Localcito. 11 3200 0530 es el WhatsApp. Y ya, para que no se confundan en absoluto, vamos a decir quiénes ganaron para la Era del Olvido. Vamos con los ganadores para la Era del Olvido. Para el domingo, la ganadora es Carmen Longo, 498. Carmen, mañana, para el domingo, 15 minutitos antes, en boletería, con tu DNI y con tu nombre te van a entregar las entradas a nombre de tuyo y de la vuelta completa. Y para mañana sábado, en la Era del Olvido, Gladys Ferriño, 840 son los 3 últimos números de DNI. Gladys, lo mismo, mañana vas a boletería 15 minutitos antes para ver la Era del Olvido en el Camarín de las Musas, ¿sí? Mario Bravo, 980. Y ahora sí nos queda un par para regalarles para ver Localcito mañana a las 20. Un par para Localcito mañana a las 20 en Espacio Callejón. Bien, 19:45, vamos a recibir hoy al doctor Leonel Tesler. Él es médico, es sanitarista, titular de la Fundación Soberanía Sanitaria, es columnista de La Vuelta y está con nosotros para cerrar la semana. ¿Cómo estás, Leonel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrea? Bien, acá con este viernes feriado, tratando de acercar propuestas para que nuestros oyentes tengan también algún obsequio de nuestra parte. Está muy bien. Sí. ¿Vos cómo andás? Bien. ¿No? Ayer no pudimos salir porque tuvimos una actividad que fuera de rutina, así que estamos hoy en este viernes. Perfecto. Raro. Lo importante es que los oyentes y se escuchen y tengan tu aporte semanal, que siempre lo esperan. Ayer ya no me habían mandado stickers con que te tienen de protagonista, pues ya sabían, pero bueno, ahora seguramente los reenvían. Bueno, Leonel, Sí. ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a retomar algo que habló ayer. Ayer no tuvimos la columna, pero salió el doctor Atienza Sí. hablando de fentanilo. Sí. Vamos a tratar de no repetirnos con lo que planteó Atienza. A mí lo que me interesaba era no tanto hablar del problema actual del fentanilo, que ya creo que lo cubrió re bien, sino pensar primero un poquito qué es el fentanilo y pensar también que en algún otro momento tuvimos un problema súper serio con el fentanilo en la época de la pandemia. Porque ¿para qué sirve el fentanilo? Nosotros la gente que trabaja o en anestesia para las cirugías o en terapia intensiva,
usa el fentanilo mucho todo el tiempo porque es lo que permite, es una de las drogas que permite poner a una persona con respirador. Es una droga que aparte de servir como un analgésico ultra potente, porque es un opiáceo, aparte de ser sedativo, relaja mucho los músculos y especialmente detiene el músculo más importante para la respiración, que es el diafragma. Entonces, ¿vieron cuando se dice que se pone una persona en coma inducido? Sí. Que por lo general se la pone en coma inducido para ponerla con el respirador. Una parte importante de ese coma inducido se debe muchas veces al fentanilo. Entonces es un remedio que se usa cada vez que hace falta poner a alguien con respirador, es decir, hacer que deje de respirar por su cuenta y generarle la respiración artificialmente, se usa. Sí. Y eso entonces, no es en todas las cirugías. Es en todas las cirugías que necesitan anestesia general. A veces se pueden usar otras drogas, por eso digo casi siempre. Y también es una de las drogas más ¿En todas las anestesias generales te ponen un respirador? Cuando depende mucho de la cirugía, yo la verdad no quiero meter la pata, pero puedo decir cosas que no son. Pero en algunas se utiliza respirador y se utiliza fentanilo para evitar el movimiento del diafragma. Está bien. Exactamente. Bien. Para que te puedan poner el respirador. Sí. Exacto. Lo mismo pasa cuando necesitas un respirador porque tienes un problema respiratorio, estás internado en terapia intensiva. Claro. Para inhibir los movimientos respiratorios se usa también el fentanilo. Durante la pandemia tuvimos una crisis súper importante porque de repente faltaban dos drogas muy utilizadas para los respiradores, que eran el fentanilo por un lado y otra que se usa, que es el midazolam, que son dos drogas que se usan para inducir este coma que es necesario para los respiradores. No había fentanilo por ningún lado y hubo que hacer un montón de esfuerzos para conseguir el fentanilo. Exactamente. Y en paralelo se venía dando ya hacía mucho tiempo la crisis que ya creo que todos conocemos en Estados Unidos de el uso adictivo del fentanilo, ¿no? Que genera una dependencia muy grande y miles de muertes cada año. Claro. La idea de hoy era, como hablamos tanto de fentanilo durante todos estos días, estamos viendo las muertes que se generaron a partir de este fentanilo contaminado. Estamos preguntándonos qué pasó con el fentanilo que falta. Era contar un poco qué es el fentanilo, para qué se usa el fentanilo, y recordar que en algún momento faltó en el país esa droga, porque la necesitábamos en ese momento para toda la gente que necesitaba respirador durante la pandemia. Bien, clarísimo. Leonel, de todas maneras, de la información que nos dejó ayer el doctor Atienza, que vos conocés perfectamente, hay algo que nos parece muy importante. Porque acá falta la palabra del ministro Lugones, ¿no? Y nadie se está haciendo responsable, ni nadie está diciéndole a la población si tiene que estar o no tiene que estar alarmado por esta situación.
Lo que nos decía el doctor Atienza es que se sacó de circulación todo ese lote, que en total son 150.000 dosis, que se aplicaron 30.000 y las que no se aplicaron están como en stand-by. Pero obviamente esto no es información oficial. Esto que nosotros lo que nos contó el doctor Atienza, nosotros lo damos por fuente calificada, ¿verdad? Lo que nos estás contando vos también. Pero acá lo que falta es que alguien se haga responsable, que alguien dé información oficial y diga concretamente a la población que se queden tranquilos, que esto está fuera de circulación, ¿verdad? Sí, tal vez lo que falta es que la ANMAT termine de comunicar claramente cómo fue su intervención, porque efectivamente sabemos que hubo 45.000 dosis que se usaron. Sí. ¿Se cortó? No sé si se cortó. Sí, se cortó. Bueno, vamos a retomar el contacto, si podemos, con el doctor Leonel Tesler. Un poco él ya había redondeado su columna y bueno, lo que estábamos haciendo era, dándole un cierre y uniendo un poco con lo que habíamos comentado durante el programa de la información acerca de las ampollas de fentanilo. ¿Vos tenías información para sumar para este cierre, Mastra? Sí, pero no sé si no lo tenemos ya. Bueno, vamos a buscar mientras ¿Está enganchado? No, todavía no. Todavía no. Bueno, vamos a comentar ahora quién ganó las entradas para el localcito. A ver quién ganó las entradas para el localcito. Porque ya el primo hermano de Diego Mayo, que es el escribano El Mayo, escribano. No me era pasó. era el primo hermano. No, porque el hermano es el doctor Encumbias. Este es el primo. Sí, este es el primo. Es el que estudió. El primo que estudió, claro. El único que estudió fue el primo, sí. Bueno, acá tenemos el ganador de las entradas para Localcito. Que me parece que es un nombre de suerte ¿no? Me parece que sí. Ya había ganado. Me parece que sí, que había ganado, sí. Me acuerdo más que nada por el lugar. Bueno, Rolly se ganó las entradas para Localcito. Así que, bueno, hombre afortunado, Rolly, aflojá, ¿viste? Porque o tenés un Socias o un homónimo, o bueno, aflojá porque ya me parece que ganaste 2 veces. Localcito, para mañana, Espacio Callejón, Humahuaca 3759 a las 20. Bueno, estábamos redondeando con el doctor Tesler. Nos trajo información de primera y estábamos un poco cerrando la semana con este tema que nos tiene a todos y a todas muy preocupados. Leonel, ahora sí podemos redondear y despedirnos. Bárbaro. No, lo que decía es muy poco probable que aparezcan nuevos casos de gente que se infecta ahora con este fentanilo, por lo menos de esta parte. Bien. Entonces, ¿cuánta gente va a morir todavía? Porque es gente que se infectó antes que se supiera que estaba circulando fentanilo contaminado de estos laboratorios. Así que, claro, por un lado, podemos estar más o menos tranquilos con respecto a esta partida de fentanilo. Lo que nos tiene que preocupar es que, porque fallaron los controles de parte de la ANMAT, porque estaban relajándose justamente los controles, aparte de haber armas, nunca se implementó ninguna cerrar el ANMAT, o que no sea dejar los controles en manos de los propios laboratorios, ¿no? Eso creo que es lo que más nos tiene que preocupar. Bien. Bueno, Leonel, en unos días nos reencontramos jueves, como siempre, ¿sí? Gracias. Dale, bueno. Dale, abrazo, buen fin de. Bueno, era el doctor Leonel Tesler, que funcionó perfecto la comunicación hoy. Al final tuvimos algún que otro obstáculo. Nos escribieron mucho los oyentes acerca de todo lo que fue sucediendo. Sí. Dijimos los nombres de todos los ganadores. Preguntan si van directamente al teatro, si van directamente.
van a estar anotados los ganadores, las ganadoras con su nombre en la boletería. Tienen que llegar 15, 20 minutitos antes porque a veces hay gente que está retirando sus entradas o hay fila, entonces bueno, un ratito antes. Y listo, y dicen su nombre, llevan el DNI, por supuesto, y ahí retiran las entradas. Dicen, me gané las entradas en la vuelta completa de la 530 y van y retiran. Excelente. Nos dice Cristina que 1000 gracias, justo les compré libros a los varones y me faltaba para mi nieta. Gracias. Bueno, hicimos algo lindo, entonces, recomendar libros. Nos manda Sergio de las Heras, creo que estas son como unas especies de, ¿cómo tiene un nombre estas galletas? Donas, ¿no? Algo así. No las veo. Bueno, esas que tienen, las que come Homero Simpson. Ah, sí, donas. Sí, esas. Bien. ¿Qué va a hacer? Dice que regalen el Eternauta también, es una buena opción, regalarle para los pibes más grandes, ¿no? Un poquito más grandes, perfectamente se puede, ¿sí? Bueno, y todo lo demás, Mastra, es información vinculada con quiero participar. Y quieren participar ¿Vos y tienen todo el derecho algo para decir, queda 2 minutos. Estamos medio cortones de tiempo. No importa, dejarnos el título y el lunes no desarrollamos. Acaba de finalizar, no, ya va a ser viejo para el lunes. Bueno. Acaba de finalizar la reunión entre Trump y Putin. Lo más importante. Vos vas a ser más viejo el lunes. Del día. Yo voy a ser más viejo el lunes, vos también. Sí, dentro de 5 minutos. El único que no va a ser más viejo es Trump. ¿Por qué? Está más joven, rejuvenece. Él está siempre igual, siempre naranjita. Sí. Bueno, una reunión que se viene desarrollando, la primera seguramente. En estos momentos arranca la conferencia de prensa conjunta entre Vladimir Putin y Donald Trump. Conversaciones de paz que buscan acercar una tregua, al menos en la guerra entre Ucrania y Rusia. Se está llevando adelante, como decíamos, en Alaska, en una base. Elmendorf. No participa ni Europa ni Zelensky. Veremos en las próximas horas cuáles son los resultados. Como dato de color, el canciller Lavrov, el canciller de Rusia, llegó a Alaska con una remera que decía Unión Soviética, URSS. Decía CCCP, pero es la sigla en ruso de la Unión Soviética, como para recordarles el pasado glorioso. Claro. Sí, la existencia de la URSS. Bien, gente, ahora sí, nos estamos despidiendo. Termina la vuelta semanal. Sí, todas. Sí, el feriado, viene Sandra Ruz. No, viene la Salmona, hoy es viernes. Hoy viene la Salmona. Sí, quédense acá en la 530, que pueden escuchar a la querida Eve de Bonafini, junto a Demetrio Iramaín. Ya le agradecí a todos los compañeros que hacen con nosotros la vuelta, y a ustedes, por supuesto. Más hasta el lunes. Hasta el lunes. Nos vemos, pasen un buen fin de semana. Chau. Somos Radio AM530.